señora, última advertencia. Las manos donde pueda verlas, gritó un joven agente del equipo SWAT, con la voz tensa por la adrenalina. Linda Tanner, de 65 años, con los brazos llenos de bolsas del supermercado, intentó cumplir la orden, pero sus dedos artríticos eran demasiado torpes, demasiado lentos. Sujeto no cooperativo, gritó el agente, y acto seguido disparó su taser. Roy Tanner, de 68 años. Su esposo, un maestro sargento retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército, condecorado y modesto, observó con horror cómo el cuerpo de su esposa convulsionaba antes de desplomarse en el suelo, mientras 3 fusiles automáticos giraban para apuntarle directamente a él. Roy no gritó. No corrió. Se levantó despacio, miró al comandante del SWAT directo a los ojos, y pronunció 5 palabras con voz contenida. Llamen al general Rourke. Ahora. Cada arma se congeló. Si crees que la verdadera autoridad no necesita gritar, escribe respeto en los comentarios. Roy Tanner era el tipo de hombre que se mezclaba con facilidad en la tranquila vida suburbana de Oakwood Drive. Para sus vecinos, era simplemente el jubilado amable que reparaba podadoras, ofrecía una sonrisa a quien lo saludara y cuyo garaje siempre tenía el murmullo de alguna canción clásica y el sonido de herramientas en uso. A sus 68 años, sus manos, aún firmes, eran testigos de una vida vivida con intensidad. Callos por herramientas, sí, pero también cicatrices desvanecidas de misiones que jamás podrían contarse. Lo que casi nadie sabía es que detrás de esa fachada humilde vivía el sargento mayor Roy Tanner, Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, retirado. Un hombre que operó en las sombras, que lideró equipos en situaciones imposibles, y cuyo expediente de servicio estaba cubierto de reconocimientos por valentía, en operaciones cuyos nombres siguen siendo confidenciales. Así lo prefería él. Esa vida tranquila junto a Linda era un pedazo de paz ganado con mucho sacrificio. Linda, su compañera desde hacía 43 años, conocía los silencios, entendía las pesadillas, y había estado a su lado en el largo camino de vuelta hacia ser simplemente Roy. Su modesta casa estilo rancho era su refugio. Estaba impregnada del olor a pan recién horneado, y llena de los objetos cotidianos que contaban una historia de amor compartido. Roy colaboraba como voluntario en el VFW, enseñaba mecánica automotriz a jóvenes en riesgo en la secundaria local, y mantenía un perfil bajo. Su pasado, celosamente oculto, solo figuraba en bases de datos restringidas a unos pocos dentro del gobierno. Ese miércoles parecía un día normal. Roy estaba debajo del viejo Chevy de su vecino, haciéndole un cambio de aceite como favor. Linda regresaba del supermercado, los brazos llenos de bolsas. El primer indicio de que algo iba mal fue el chirrido de llantas, demasiado veloz, demasiado agresivo para una calle tan tranquila. Antes de que Roy pudiera salir de debajo del vehículo, varias furgonetas negras blindadas y vehículos tácticos rodearon Oakwood Drive, descargando a más de una docena de agentes SWAT armados hasta los dientes. Rostros cubiertos con cascos. Fusiles listos. Policía. Orden de registro. Todos al suelo. Retumbó por el altavoz. Roy emergió despacio, con las manos en alto, los dedos manchados de grasa, aún tratando de entender semejante despliegue. Debe haber algún error, dijo, pero un fusil se alzó en su dirección en señal de silencio. Boca abajo en el suelo. Gritó un agente. Roy obedeció. Sintió el asfalto áspero contra su mejilla y el olor del diésel impregnando el aire. Escuchó gritos, radios, botas golpeando el suelo. Le ataron las muñecas con bridas de plástico. En medio del caos, alguien gritó. Vehículo objetivo confirmado. Todo parecía indicar que habían encontrado lo que buscaban. Fue entonces cuando el coche de Linda, un sedán azul cielo, giró hacia el camino de entrada. Bajó con las bolsas en brazos, el rostro lleno de desconcierto y miedo. Roy. ¿Qué está pasando? Preguntó con voz temblorosa. 3 agentes giraron instantáneamente hacia ella, armas en alto. Policía. Suelte las bolsas. Las manos arriba. Linda se paralizó, las bolsas apretadas contra el pecho. Por favor, no entiendo, dijo, sin moverse. ¿No coopera?
Gritó el joven agente, su voz temblando entre nerviosismo y agresividad. Se lo advierto por última vez, señora. Linda intentó bajar las bolsas, pero sus manos no se movían lo bastante rápido. Sujeto no cooperativo. Repitió el joven, y sin más, disparó su taser. Roy escuchó el chasquido eléctrico y vio a su esposa caer como una marioneta sin hilos. Las bolsas estallaron, huevos rotos, leche derramada, manzanas rodando bajo las botas tácticas. Linda cayó con un gemido apenas audible. Una oleada de furia helada recorrió a Roy. Una furia tan intensa que a otro lo habría hecho gritar, luchar. Pero él no. Décadas de entrenamiento en las fuerzas especiales tomaron el control. No forcejeó. No dijo una palabra. Solo evaluó, midió, observó. Vio al joven agente que había disparado el taser, su expresión dividida entre arrogancia y horror. Vio al comandante del SWAT, mayor, con rostro tenso, tratando de comprender. Ese era el objetivo. Déjeme levantarme, dijo Roy, con una voz firme, casi susurrante, que cortó el aire como un cuchillo. El comandante dudó. Luego asintió y un agente cortó las bridas. Roy se levantó despacio, sin prisa. No corrió hacia Linda, aunque cada parte de su alma se lo pedía. Primero, desactivar la amenaza. Primero, recuperar el control. Caminó hacia el comandante del SWAT y lo enfrentó cara a cara. Llame al general Rourke. Ahora mismo. Pronunció despacio, con precisión. El capitán Miller parpadeó. Ese nombre, dicho por este hombre cubierto de grasa, fue como una detonación. ¿Y general Rourke? Repitió, confundido. Un joven agente se burló. ¿Y quién diablos es ese? ¿Tu abuelito? Guárdatelo, anciano. Estamos buscando a Carlos el Martillo Ramírez. Traficante pesado. Tenemos orden judicial. Esta es la calle Oakwood Drive, respondió Roy con calma. Pero su orden es para Oakwood Avenue. Código postal diferente. Otro lado del condado. Error común de despacho. Pausa. Y General James Iron Jim Rourke. Comandante de Operaciones Especiales Conjuntas. Lo conozco desde hace décadas. Tienen 2 minutos para contactarlo vía satélite antes de que esto se convierta en un incidente de seguridad nacional. Y mientras están en eso, agregó Roy con voz aún más baja, pero con un filo que heló la sangre, sería mejor que pidieran un médico para mi esposa. Tiene una condición cardíaca. Y si algo le pasa por culpa de su soldadito impaciente, el general Rourke será el menor de sus problemas. Miller lo miró fijamente, y por primera vez, realmente vio al hombre que tenía enfrente. La mirada de acero. La calma inhumana. Esto no era un civil cualquiera. Verifiquen la dirección ya. Gritó Miller por la radio. Y traigan al médico para la señora, ya. Y si esto es una farsa, comenzó Miller. No blufeamos con la vida de nuestras esposas, capitán, interrumpió Roy. Bolsillo izquierdo de mi chaqueta. El agente revisó y extrajo una billetera de cuero desgastada. La abrió. Sus ojos se agrandaron. Se la entregó a Miller sin decir palabra. Dentro, junto a una foto vieja de Roy y Linda, había una credencial militar. Pero no fue eso lo que hizo temblar a Miller. Fue el pequeño símbolo en una esquina, un ankh negro, apenas visible. Una marca que solo conocen aquellos que están en lo más alto del mundo clasificado. Autorización ankh negra, susurró Miller, pálido. Solo la había visto una vez. Significaba que ese hombre, probablemente ni siquiera se llamaba Roy Tanner. Y respondía solo ante las más altas autoridades del país. Necesito línea directa con XOC, prioridad alfa. Gritó Miller. Código negro. Autenticación ankh iniciada. Todo el equipo SWAT se congeló. El término ankh negra hizo eco en los radios. Los rifles bajaron. El joven que había disparado parecía al borde del vómito. Roy, al fin, se arrodilló junto a Linda. Le tomó la mano con ternura infinita. Todo va a estar bien, mi amor, susurró. Pero su mirada, al volver brevemente a Miller, era puro hielo.
Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de vergüenza y miedo. Se confirmó el error. El verdadero Ramírez había sido arrestado, en Oakwood Avenue, hacía 20 minutos. Sin resistencia. Habían allanado la casa equivocada. Habían electrocutado a la esposa de un hombre que, según las voces temblorosas que ahora llegaban desde Xoc, era una leyenda viviente. Un activo nacional de nivel máximo. Y entonces, la voz del general Rourke se escuchó en la línea. Firme. Grave. Iracunda. Miller jamás en su carrera había recibido una reprimenda tan brutal. Sí, señor. Lo entiendo, señor. Mis más sinceras disculpas, señor. Cuando terminó la llamada, Miller parecía un hombre destruido. Se acercó a Roy, aún arrodillado con Linda, ahora consciente pero débil. Señor Tanner. Sargento mayor. No hay palabras. Fue un error imperdonable. La dirección. Su esposa. En nombre de todo el equipo, le pido disculpas más sinceras. Roy lo miró despacio. Las disculpas no arreglan un corazón con arritmia, capitán. Las disculpas no borran el terror de una mujer inocente en su propia casa. Esto, señaló a los agentes, los vehículos blindados, esto no es protección ciudadana. Es una fuerza de ocupación. ¿Y usted, capitán? Es un comandante lamentable por haberlo permitido. Antes de que Miller pudiera responder, un estruendo vibró en el aire. 2 helicópteros negros, sin marcas visibles, descendieron con precisión militar. Y la historia, aún no había terminado. Hombres con trajes civiles oscuros, cargando equipos especializados y portando credenciales que ni el capitán Miller había visto antes, descendieron de los helicópteros con una coordinación casi coreográfica. No llevaban uniformes, pero su porte y la frialdad de sus movimientos hablaban de un entrenamiento extremo, de un tipo de autoridad que operaba más allá del alcance ordinario de la ley. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas oscuras y un auricular apenas visible, se acercó directamente a Roy. Señor Tanner, soy el agente Cole, SOC Seguridad Interna. El general Rourke nos envía. Roy asintió brevemente, sin palabras. No necesitaba más explicaciones. Aquellos hombres estaban allí no solo para reparar el daño, sino para asegurarse de que ninguna palabra de lo ocurrido saliera a la luz más allá de los canales absolutamente necesarios. Agente Cole se volvió hacia el capitán Miller. Desde este momento, usted y su equipo quedan relevados de toda autoridad sobre esta escena. El incidente queda bajo jurisdicción directa de Comando Especial Conjunto. Retírense inmediatamente. Miller intentó replicar, pero bastó una sola mirada de Cole para que se tragara sus palabras. Con una orden seca a través de su radio, los miembros del equipo SWAT comenzaron a retroceder, sus rostros marcados por el desconcierto, el remordimiento y el miedo. El joven oficial que había disparado el taser a Linda fue escoltado a un costado por 2 de los nuevos agentes. No forcejeó. Parecía más un estudiante que acababa de entender el peso irreversible de su error. Linda, aún débil, fue cuidadosamente colocada en una camilla portátil y subida a un helicóptero. Roy subió con ella, sin decir una sola palabra más. El helicóptero despegó, alejándose de Oakwood Drive, que ahora parecía más un campo de batalla que una tranquila calle suburbana. Abajo, los vecinos miraban desde detrás de cortinas y cercas, sin saber qué demonios había sucedido realmente. Horas después, en una instalación médica militar fuera de los registros oficiales, Linda descansaba sedada, monitoreada por un equipo médico de élite. Roy permanecía sentado junto a su cama, en silencio, sus pensamientos girando en círculos precisos como en los días más tensos de su servicio. Una figura familiar entró a la habitación sin tocar. Iron Jim Rourke. El general. El legendario. El amigo. Roy no se levantó. Solo lo miró. Sabía que vendrías. Rourke asintió, con el rostro endurecido. Y desearía no haber tenido que hacerlo. Esta es una falla del sistema. De los nuestros. Roy suspiró profundamente. No fue un error, Jim. Fue negligencia, adrenalina mal dirigida, comandos mal entrenados con juguetes demasiado grandes.
Esa mentalidad de guerra aplicada a un vecindario. El general se acercó a la cama de Linda. ¿Cómo está? El corazón está débil, pero va a salir de esta. Rourke se sentó. Lo que siguió fue un silencio largo, cargado. Se tomarán medidas. Inmediatamente. La unidad SWAT completa será disuelta, y la cadena de mando reestructurada. El oficial del Taser enfrentará una corte militar bajo protocolo de intervención crítica. Esto no se tapa, Roy. No contigo. Roy asintió lentamente. Eso espero. Porque si no, yo mismo vendré a terminar lo que empezaron. Y por un segundo, el viejo Roy Tanner, el maestro de taller, el vecino amable, el esposo silencioso, desapareció. Lo que quedó era el operador. El fantasma. El hombre que aún podía desatar tormentas si así lo decidía. Rourke lo sabía. Por eso, bajó la cabeza. Lo sé. Y créeme, no quiero ver lo que ese hombre sería capaz de hacer otra vez. Antes de irse, Rourke le dejó un sobresellado. Esto es para ti. Autorización oficial de retiro inmediato con beneficios duplicados para ti y para Linda. Sin condiciones. También hemos clasificado tu dirección como borrada. Nadie volverá a cometer este error. Roy no abrió el sobre. Solo tomó la mano de su esposa, aún dormida, y asintió. Nunca se trató del dinero, Jim. Solo quiero paz. Pero si alguien más se atreve a cruzar esa línea, les juro por Dios que no habrá advertencias. El general se marchó sin decir nada más. Y Roy, el hombre invisible que había sacrificado tanto por su país, volvió a quedarse solo con el amor de su vida, prometiéndose a sí mismo que esta vez, nadie les arrebataría su hogar. Y en algún lugar, en los archivos más secretos del Pentágono, un nuevo protocolo fue redactado ese día. Roy Tanner. Clase de amenaza, roja. Nivel de acceso, Black Ink. Bajo ninguna circunstancia debe ser comprometido. Prioridad, máxima seguridad, máximo respeto. Y así, el mundo siguió girando. Pero en Oakwood Drive, La Paz ahora tenía un guardián silencioso. Uno que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.